Bienvenidos a una nueva edición de Agenda Personal. Hoy vamos a tener un invitado de lujo porque es joven, es funcionario con una gran responsabilidad en la provincia de Santa Fe. Lo presentamos en sociedad. Maximiliano Nicolás Pugliaro, nacido en la ciudad de Hugues, 41 años, es licenciado en Ciencias Políticas. Bueno, Maxi dirán los amigos, ¿no? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, a ver, vamos a conocer un poquito tu historia, porque hasta hace poco tiempo era un diputado conocido, porque a ver, has tenido tu historia con el tema de combatir el narcotráfico, tus proyectos, pero pegaste la fama cuando te designaron ministro de Seguridad de la provincia. Quiero conocer un poco tu vida, tu historia, cómo llegaste hasta este cargo, arrancando de dónde naciste, por ejemplo. Bueno, yo nací en Melincué, un pueblo del sur de la provincia de Santa Fe. Viví hasta los 3 años y medio ahí en la casa de mis abuelos con mi mamá. Y nos mudamos a Hugues, que es mi pueblo natal. Todavía tengo residencia en esa localidad. Viví hasta los 18 años en ese pueblo del sur de la provincia de Santa Fe. Pero vamos despacio, a ver. En Hugues, llegaste donde tenía, ¿cuánto? 3 años y medio. 3 años y medio, así que si te pregunto de Melincué no te acordás nada. Y me acuerdo porque tengo vivencias muy fuertes en la casa de mis abuelos, fundamentalmente cuando la inundación, cuando la laguna desbordó y llegó prácticamente hasta la esquina de la casa donde vivíamos. Y esas imágenes muy fuertes, más allá que uno es muy chiquitito, quedan grabadas en la retina y en las imágenes. Sí, me acuerdo muchas cosas de cuando vivía con mis abuelos de Melincué, cómo era la vida ahí en ese barrio cercano a la laguna. Ahora, vos sos hijo de mamá y papá, ¿cómo se llamaban? Mi mamá Rosita le dicen, y mi papá Marcelo. ¿Qué hacía tu papá? Mi papá fue un productor agropecuario de la región, pero que en la crisis, diría del 91, 92, en la crisis donde 60.000 productores agropecuarios de la República Argentina pierden sus tierras, entre ellos estuvo mi papá. La verdad que de tener un campo importante en nuestra región nos quedamos prácticamente sin nada y tuvimos que salir a trabajar. Fue justo en el momento cuando estábamos terminando el secundario y que yo me estaba yendo a estudiar con mi hermano más grande. Yo tengo 2 hermanos, uno que es 1 año más grande que yo y uno que es 8 años más chico que yo. Así que bueno, que en un momento difícil de nuestra vida nos tocó quedarnos con muy poco y tener que salir a trabajar para poder estudiar. Pero bueno, fue una experiencia muy enriquecedora. Eso en Hugues. ¿En qué escuela de Hugues estudiaste? En la Escuela Patagonia Argentina, el colegio secundario, y en la Escuela Domingo Faustino Sarmiento, el colegio primario. Después terminé el colegio secundario en el pueblo de al lado, la localidad de Wilrey, porque tenía problemas de conducta. Y en 4º año, bueno, decidieron que tenía que dejar el establecimiento y fui a la escuela de Wilrey, hice 4º y 5º años en Wilrey. Y la verdad que fueron los mejores años de mi vida, te diría. Fui elegido mejor compañero cuando terminé 5º año. ¿Pero eso qué fue? ¿Por consecuencia que no quería que te echen más o porque realmente encontraste tu lugar ahí? No, creo que vivía un momento de rebeldía, yo y muchos compañeros, y bueno, teníamos problemas de conducta que después, obviamente, en la escuela de Wilrey me porté muy bien, no tuve amonestaciones y pude terminar el colegio secundario. Y bueno, y desde allí encontré amigos y personas que al día de hoy son también de mis mejores amigos. Digamos, con esos amigos, ¿te fuiste a Bariloche? ¿Dónde fueron después cuando...? Fuimos a Bariloche, fui en 2 oportunidades con los... Ah, ¿fuiste 2 veces? Sí, porque antes allá en la localidad, el viaje de Bariloche no era que te lo pagaban tus viejos, sino que organizábamos fiestas, organizábamos desfiles, organizábamos lo que llamábamos tertulias, todos los fines de semana para recaudar fondos y lográbamos juntarnos la plata para pagarnos el pasaje y la estadía en Bariloche y para llevarnos plata. Con lo cual el viaje a Bariloche eran 10 días, pero en realidad vos lo vivías durante todo el año anterior. Porque vos en 4º año comenzabas a organizar las tertulias, los desfiles,
Los fines de semana vendíamos tortas en la plaza o choripanes, hamburguesas en la plaza. Íbamos juntando fondos y con esos fondos después nos íbamos pagando los pasajes de todos los chicos que viajábamos y nos llevábamos dinero para poder tener en esos 10 días y gastar. La verdad que era una experiencia muy muy linda que juntaba, nos unificaba, nos hacía unir como grupos. Y después, bueno, pasar 10 días maravillosos. Tuve la oportunidad de ir con mis compañeros de UGES, con los cuales no terminé el colegio secundario, pero sí hice toda la primaria y 3 años y medio del secundario, y con mis compañeros de Wilray, que hice los 2 últimos. ¿Con cuál hiciste años. primero? ¿Con cuál fuiste primero? Con los de UGES, porque eran un año más, porque yo perdí un año en el secundario, porque cuando me echaron en junio, un 18 de junio, perdí el año, no pude retomarlo. Y la verdad que, mire, todas las experiencias sirven, ¿no? Obviamente que no es ejemplo que uno lo echen de la escuela, pero me sirvió porque la verdad que comprendí que uno, bueno, tiene que atenerse a las reglas, y la verdad que fui un buen alumno en el colegio de Wilray, me comporté muy bien, no tuve amonestaciones, es como que aprendí la lección. Y de allí empezaron los momentos más difíciles de mi vida, porque al año siguiente, en el año 95, me fui ya a estudiar a la Universidad Nacional de Rosario, bueno, y teniendo la dificultad de que mis viejos, y en un momento muy difícil de la economía del país, tuve que salir a trabajar, y la verdad que desde el primer día que estuve en Rosario, trabajé, me la fui ingeniando, armé algunos emprendimientos muy interesantes que me permitieron progresar en lo económico, pero también poder terminar de estudiar. Ahora, contame de eso, por ejemplo. ¿Y por qué decidiste ir a estudiar Rosario y qué carrera? Yo me fui a estudiar ciencia política. Nosotros fuimos con 2 compañeros más de la secundaria a estudiar la misma carrera. Uno es Gonzalo Derda, que trabaja en el gobierno nacional, y otro es Leonardo Lema, que es un abogado hoy muy reconocido de la zona nuestra de Wilray. Nos vamos los 3, nos anotamos en la misma carrera, pero a Leonardo le tocó la colimba, porque era el último año de la colimba, y se tuvo que ir a hacer a cumplir con el deber. Estuvo en Granaderos, en Capital Federal, y nosotros comenzamos la facultad. La verdad que fue ahí eran momentos de máxima movilización, porque estaba la discusión de la Ley de Educación Superior, que después finalmente es sancionada, de la educación, fundamentalmente la discusión sobre la educación pública. Había momentos de tomas de las facultades, momentos de mucha movilización había en la universidad pública. Y nosotros salimos a defender la universidad pública. Ahí empiezo a tener vínculo con los jóvenes de Franja Morada, con Pablo Hapkin, que era, diría, el jefe o el líder de Franja Morada a nivel de la Universidad Nacional de Rosario. Y empezamos también conocí a Alfonsín en un acto. Me acuerdo que vine a un acto ese año aquí a Santa Fe, que entiendo que se hizo enfrente de la Facultad de Derecho, no recuerdo bien dónde, y fue la primera vez que saludé a Changuy Cáceres, que para mí era todo un símbolo y un emblema. Ahora, vos fijate, me estás nombrando Pablo Hapkin en ese grupo. ¿Cuántos más surgieron de esa camada de Franja Morada en tu época, digamos? Y bueno, María Eugenia Smuck, de la ciudad de Rosario, Franco Bartolacci, hoy es el decano, Sebastián Chale. Yo soy compañero de la facultad de Franco Bartolacci, el decano de Ciencia Política, de Sebastián Chale, concejal de la ciudad de Rosario. María Eugenia es 3 años más grande que nosotros. Concejal de la ciudad de Rosario. Concejal de la ciudad de Rosario. Pablo Hapkin, que fue diputado provincial, nacional. Eduardo Toñoli era hoy es concejal, pero fue diputado. Sí, también de nuestra... ¿Y toda esa gente conviviste ahora? Es decir, ¿pensaban ustedes que iban a poder llegar desde cuando estaban estudiando, militando cuestiones por ahí estudiantiles, algunas cosas de hacer política para defender algunas banderas, como usted decía, la enseñanza pública? ¿Pensaban que iban a llegar
a ser hoy protagonista de la política provincial? No, no lo sé. Nosotros en ese momento creíamos en la organización colectiva y sí sentíamos que ser parte de una organización te iba a permitir transformar la realidad. No en términos individuales, al menos yo nunca creí que iba a estar sentado en un despacho siendo ministro de Seguridad o ministro de la provincia de Santa Fe. Yo siempre creí que la facultad me iba a dar una formación para dedicarme fundamentalmente al ámbito privado. De hecho, trabajé mucho en el ámbito privado, todavía tengo algunas cosas del ámbito privado que sigo trabajando en eso. Trabajando, controlando desde mi lugar algunas cosas que fui armando durante toda mi vida, pero no, la verdad que en mi caso no, yo creí que iba a tener herramientas para poder trabajar fundamentalmente. Ahora, y contame, desarrollarme. ¿En qué año llegaste a la facultad entonces? En el 95. 95, un año complicado. Sí, claro. Estaba el tema, creo que fue el tequila en ese momento. Sí, en 97 creo que fue tequila. Era momentos que la economía estaba muy mal. Por eso. Que cuando decíamos que los estudiantes comíamos arroz, yo efectivamente... ¿Vivía en una pensión o en la casa de un amigo? No, mirá, es loco esto. Nosotros, mi papá cuando vende el campo compra un departamento muy chiquitito, que bueno, esta oficina serán 6 de esos departamentos, 5 de esos departamentos, sí, tranquilamente viéndolo así, 5 de esos departamentos es esta oficina hoy, y vivíamos 5 personas. 5 personas vivíamos en un monoambiente. 20 metros cuadrados, 25. Sí, teníamos 2 cuchetas y una marinera, y así dormíamos, y bueno, y estudiar nos teníamos que ir porque era imposible poder estudiar. Y vivía con mis hermanos y amigos que tampoco tenían dinero en ese momento. Pero bueno, íbamos a estudiar a la facultad o a las casas de otros compañeros, pero siempre la prioridad fue estudiar porque entendíamos que la educación era la única manera de que uno tiene. Eso fue, miren, la mayor herencia que me dejaron mis viejos fue eso, inculcarme que la educación era la herramienta más importante que uno podía tener para progresar en la vida. Y nosotros teníamos objetivos muy claros, terminar la facultad y mientras tanto poder desarrollarnos en lo económico. ¿Cuándo terminaste la facultad? ¿En qué año? ¿Cómo? ¿En qué año te recibiste? No, me demoré mucho, en el año 2008 o 2007. La hiciste larga porque, a ver, priorizaste la actividad privada, digamos. Sí, yo trabajé mucho. ¿Qué hiciste? ¿Qué desarrollaste? Bueno, mirá, yo arranqué en un bar en el año 95 lavando vasos, porque fue el único trabajo que me dieron, y me pagaban 7 pesos en ese momento por día, que eran $7, por trabajar de las 4 de la tarde hasta que el bar cerraba, a veces a las 2, a veces a las 3 de la mañana, y nos daban las facturas que sobraban del día, nos daban. Con eso, con mi hermano más grande, comíamos y bueno, también nos hacíamos comida, pero eso obviamente nos servía como para ahorrar una comida muchas veces. Y ahí, con los ahorros de ese año, yo era presidente de la Juventud Radical de mi pueblo, pusimos un bar en mi localidad que se llamaba Back Bunny, que era muy chiquitito el bar, pero tenía una vereda muy grande que poníamos mesas. Nos fue muy bien, pero muy bien. Con eso, en ese verano nos compramos una moto con mi hermano, una moto bastante linda. Cuando nos fuimos a estudiar el segundo año a Rosario, empecé a trabajar de cadete, entregando pedidos a domicilio. Entonces, en un momento evaluamos, dijimos, bueno, si contratamos 8 cadetes y tenemos 7 lugares, podemos administrar eso nosotros, y en vez de tener que estar trabajando, haciendo los viajes nosotros, podemos estudiar y nos garantizamos que 8 lugares, pizzerías, puedan tener la entrega a domicilio y nosotros administrar los cadetes. Bueno, y eso era algo que en Rosario no existía, que son las cadeterías. Entonces eso comenzó a rodar, y cuando empezamos a ofrecer ese servicio, como que la ciudad nos empezó a demandar ese servicio, y de un mes a otro teníamos 40 y pico empleados. En Rosario tuvimos que abrir una oficina, trabajábamos de las 8 de la mañana a la 1 de la mañana entregando viajes a domicilio, entregábamos más de 12.000 viajes por mes, comenzamos a armar un correo privado. Bueno, en un año y medio nos fue muy bien,
en lo económico. Igual no teníamos tiempo para gastar el dinero que ganábamos con esa empresa que se llamaba Correcaminos. Fue una experiencia, éramos muy chicos, fue una experiencia pero muy intensa que vivimos. Ganamos mucha plata, nos sirvió para poder ahorrar, para poder emprender, compramos un camión 0 kilómetros que comenzamos a hacer viajes. Bueno, ahí se nos empezó a ir muy bien, o no muy bien, pero mucho mejor en lo económico, pudimos terminar de pagar algunas cosas, empezar a desarrollarnos en lo económico y no tener más eso que te empuja todos los días a tener que salir a trabajar por la comida. Pero bueno, fue una experiencia, yo diría, de suerte, ni siquiera de visión, pero que nos fue muy bien. Después éramos muy chicos, teníamos 18, 20 años, la estructura misma de la empresa nos desbordó porque la verdad que no la podíamos controlar. Cada vez eso crecía más y no teníamos ni la formación, ni la capacidad, ni la edad como para controlar una estructura de esas características en ese momento, y entonces vendimos esa empresa que habíamos fundado y nos pusimos a estudiar. Pero rápidamente empezamos a ver otros tipos de actividades económicas y nos fuimos metiendo. Por ejemplo, títulos, a ver. Una fumigadora que se llamaba El Experto, bueno, tenemos anécdotas de eso. Una consultora, DEA Consultores Asociados, que todavía existe. Yo soy el titular, pero bueno, ya hace años que no me dedico a la consultoría, que nos fue muy bien, tuvimos muchos clientes, trabajamos mucho, pero realmente mucho. Hacíamos consultoría en el ámbito privado y en el ámbito público. Trabajamos en un montón de cosas. Y la verdad que el ámbito privado es sumamente intenso y es muy linda la actividad privada. Y nos fuimos desarrollando en diferentes cosas. Tuvimos bares, mi hermano más grande tuvo boliche. Continuamos con la actividad del camión. ¿Y en la política cuándo entraste a la política? Siempre diría, porque mi papá fue un militante, nunca fue candidato, nunca tuvo un cargo público de la Unión Cívica Radical. Siempre tuve una participación, pero mientras fui desarrollando todo esto, yo fui primero elegido presidente de la Juventud Radical de mi pueblo, fui presidente de la Juventud Radical del departamento, fui vicepresidente de la Juventud Radical de la provincia cuando Germán Giacomino era el presidente. Tuvimos 4 años ahí los dos en la conducción. La verdad que trabajé muy bien con Germán, éramos de diferentes sectores, yo era del Changi y él era del Vasco, pero nos llevamos bien, trabajamos mucho. Y después fui primer delegado al Comité Nacional por la Juventud Radical. Ahí en ese momento yo quise ser presidente de la Juventud Radical del país y perdí en una elección primaria por un voto. Entonces volví a Santa Fe y me eligen presidente del comité departamental en el año 2003 o 2004 de General López. Y bueno, de ahí empecé a desarrollar el grupo político que me permitió en el 2007 que nuestro grupo ponga un diputado provincial. Yo fui secretario de bloque y en el 2011 ser diputado provincial y en el 2015 reelecto. A ver, definime en 3 palabras el Changi Cáceres, a quien yo conozco y tomo mucho café con él. ¿Qué te impactó y qué te sedujo el Changi Cáceres? Bueno, me sedujo su forma de comprender y entender la militancia política, de concebir una organización. Y lo hermoso de militar con Changi era que uno siempre sentía que la disputa que hacía iba más allá de su territorio, de su provincia. Era una discusión ideológica, te diría que en el marco de la discusión internacional siempre, y hacia dónde tienen que estar enfocados los partidos políticos. Una claridad conceptual que solamente la vi en Raúl Alfonsín. Después de eso vino mucha mediocridad en la política, diría. Ahora, pero no era eso vos que estás planteando, que es cierto que eso fue su vida de Changi Cáceres, que lo llevó a recorrer el mundo y a conocer las realidades y a inculcarle a los jóvenes esta teoría que vos decís de que esto no tiene que ser solamente lo coyuntural o lo pragmático del momento, sino con una visión mucho más amplia hacia dónde va el mundo y dónde encajar uno en el mundo.
¿no era demasiado elevado para los jóvenes que eran ustedes? Bueno, pero uno realmente comprende la dimensión de la transformación y de la política cuando piensa esas cosas. Yo después de eso, después de Alfonsín, de Cáceres, la verdad que vi mucha chatura en la dirigencia política de mi partido, diría, a nivel nacional. No hubo discusiones de esas características. Se volvió todo mucho más pragmático y la verdad que uno siente la necesidad y tiene que tener las ilusiones de que puede cambiar esto. Bueno, y eso tiene que ver con la formación. Changuí era un tipo que te recorría la provincia, diría, todos los días de su vida, y iba a Buenos Aires y de ahí iba a diferentes provincias, iba y daba un debate en la Internacional Socialista, pero siempre te marcaba la claridad hacia dónde uno tenía que ir. Después de eso es como que las organizaciones tuvieron un límite, te diría que hasta en la estructura mental de quienes conducían eso. Simplemente dedicados a materializar el poder sin una concepción ideológica y simplemente desde el pragmatismo. Bueno, eso le hizo mucho mal al radicalismo porque perdió el norte a nivel nacional, perdió la vocación política como organización política y por supuesto también sucedió eso en la provincia de Santa Fe. Yo diría, el último presidente de la Unión Cívica Radical que tuvo la provincia de Santa Fe fue el senador Felipe Miklik, que fue un tipo que hasta el 2003 le dio una concepción, 2004 le dio una concepción de organización con un liderazgo claro, marcando hacia dónde cuál era el rumbo que debíamos transitar de conjunto los radicales en la provincia de Santa Fe, con errores, con aciertos, pero pretendió reconstruir la organización política. Después de eso no hubo, te diría que nada más en el radicalismo santafesino. Y uno se siente parte de cuestiones hasta más amplias y no de la propia organización. Y la propia organización debe recuperar eso, el sentido de pertenencia, pero para eso no valen conceptos o eslogans. Hay algunos que creen que nos dicen, bueno, somos todos radicales, tenemos que estar todos... va más allá, con eso ya no se engaña más a nadie. Eso podía, viste, tal vez con esos eslogans en la década del 80 encontrar pertenencia, pero hoy un dirigente político tiene que tener claridad conceptual, claridad ideológica y sentido de la organización. Y es lo que necesitamos en la provincia de Santa Fe. Nosotros cuando tengamos claro hacia dónde ir y por qué ir hacia ese lugar y salgamos a construir una organización política que nos permita sentirnos parte a todos de lo mismo y ser solidarios entre nosotros mismos y sentir que cuando se meten con un radical se están metiendo con vos y viceversa, ahí vamos a hacer un partido político que realmente dispute en serio el poder. Si no, podemos ganar, podemos perder una elección, podemos tener un gobernador o no, pero no va a ser el radicalismo quien llegue, sino va a ser un actor que es un afiliado, un actor político que es un afiliado radical, y esa es la diferencia. Eso hoy estás también conduciendo un sector del radicalismo que se llama NEO, del cual vos sos el presidente de esa agrupación, y que es como decís vos, está Micli, está Facendini, está Borla, hay muchos dirigentes, muchos intendentes. ¿Ese grupo pretende eso, digamos, de darle un sentido a la política? Nosotros, para empezar, nosotros nos basamos estrictamente en la solidaridad. Nosotros respaldamos a nuestros dirigentes, acompañamos a nuestros dirigentes, apoyamos fuertemente a nuestros dirigentes y creemos que ese es el primer sentido de una organización política, sentirse parte de lo mismo. En segundo término, es una organización profundamente democrática, en donde todos podemos decir lo que pensamos y debatir las políticas que tiene que llevar adelante el sector. Y después con una actividad política muy activa. Nosotros queremos construir poder en la provincia de Santa Fe, pero siempre mirando el escenario mayor, que es el de la República Argentina. La última para cerrar este ciclo de este mano a mano con un dirigente joven que tenía la posibilidad de volver a ser diputado provincial, la comodidad que te da hoy ser un diputado de la provincia de Santa Fe, que no tiene tantas preocupaciones, a aceptar un cargo de ministro de Seguridad en una provincia que el gran problema es la inseguridad. Es decir, ¿por qué
tomar esta brasa caliente? Bueno, porque son los desafíos que te impone la política y porque era una necesidad también en la provincia de Santa Fe armar un equipo que pueda gestionar la seguridad pública y mejorar paulatinamente, muy despacio, los índices de seguridad que tenemos en la provincia de Santa Fe. Yo era diputado reelecto y renuncié para venir a este lugar, que puedo durar 6 meses más o puedo durar 3 años y medio más. Digo, eso es un lugar que depende en definitiva del gobernador, cuánto tiempo uno puede estar sentado en este lugar, pero es un desafío que uno tiene. Y además un sentido de solidaridad, de trabajo común. Si el gobernador de la provincia de Santa Fe y el vicegobernador de la provincia de Santa Fe, personas que nosotros apoyamos porque creíamos que era lo mejor para la provincia de Santa Fe, que les toque estar en los lugares que a ellos les tocan estar, confiaron en mi persona y en el equipo que nosotros podíamos armar para gestionar el principal problema que tienen los santafesinos, la verdad que no te tiene que correr sangre por las venas para decir, no, me quedo en un lugar más cómodo, que bueno, que gano más, pero en definitiva que vos no tenés la responsabilidad de esta acción. Yo siempre fui un tipo en lo privado, en lo político, en mi vida como legislador también, me gustó mucho la acción, andar, participar, estar. Tengo una superactividad siempre, pero es una característica propia. No me hubiese perdonado yo no haber aceptado. Todos los días de mi vida hubiera estado muy mal si no hubiese aceptado este lugar, aunque pueda estar un mes más en esto, porque acá nadie tenemos nuestro lugar asegurado, ni el ministro de Seguridad, ni el jefe de Policía de Provincia, ni los jefes de unidades regionales. Acá tenemos que demostrar todos los días lo que nosotros podemos dar en seguridad pública. Gracias por haber compartido y creo que quedó abierto para una segunda entrevista para hablar un poco ya de la seguridad de la provincia. Así que gracias por haber compartido estos segundos. Con mucho.